No sé en qué me estoy metiendo. Voy a hacer uno de los rituales que hacen aquí, que al parecer duele muchísimo. Entonces, a ver cómo nos va. Y ella es la afectada. Ella es la que se va a realizar el ritual. ¿Qué es exactamente lo que le van a hacer? Me van a hacer una limpieza para que me quite las malas energías. Aquí en este momento las hojas le están inyectando ese líquido, esa sustancia que duele en el alma. De hecho, vean ella como brinca del dolor. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy ustedes y yo somos muy afortunados porque nos invitaron a un ritual muy especial que cuesta mucho ver porque solo se hace en momentos especiales. Estamos en territorio de los quichuas, uno de los grupos indígenas de los tantos que existen en el Ecuador. Específicamente, estos son los quichuas amazónicos. Recuerden que nos encontramos en la zona del Amazonas porque también existen los quichuas de la sierra que viven en la altura. Para ver este ritual nos invitaron a un lugar especial que ellos tienen donde realizan estos rituales en medio del bosque. A pesar de que ellos viven en una constante lucha con el mundo moderno porque se contactaron hace muchísimos años, todavía se mantienen ciertas cosas como estas tradiciones y este lugar que vamos a conocer. Ya empezamos a ver la choza en la que están realizando el ritual. Es por aquí atrás, ahí vemos fuego y están también tocando como un instrumento. Y me contaban que estos rituales en el Ecuador pues se han vuelto como tan famosos que viene gente de la ciudad a realizárselos. Este que vamos a ver es entre la comunidad por algo que pasó aquí, pero también viene gente de otras partes a hacerse limpias y las tradiciones que realizan los quichuas. La llegada está un poquito peligrosa. Yo creo que solo llegar ya es parte del ritual. Si usted pasa por aquí, significa que anda con buena suerte, y si no pasamos, vamos a limpiarnos de una vez. Se logró, amigos. Se logró. Hola, buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Primero, muchísimas gracias por invitarnos a conocer de sus tradiciones y de lo que van a realizar el día de hoy. Creo que esa es la bienvenida. Ellos, es importante mencionar que hablan quichua, que es un idioma propio del grupo quichua. Bienvenidos a esta hermosa cascada de la comunidad Alto Manduro, que se llama Cushnipacha. Nosotros somos de la Asociación de Mujeres Ahuajmaqui, que significa manos tejedoras. Somos mujeres artesanas, que nosotros siempre milenariamente hemos tenido nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Entonces, bienvenido para que conozcan nuestras costumbres también acá, con el yacha, para que ustedes puedan acoger. Muchas gracias. Quiero que vean una bebida de bienvenida. Me dicen que esto se llama guayusa. ¿Esto de qué lo hacen? Es una hojita tradicional que nuestros padres milenariamente han tenido en la selva, en el campo. Esto es para que no le duela los huesos, para tener buena energía. Se lo realiza a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana se realiza esto. Este ritual. Se levanta toda la familia a tomar la guayusita. La guayusa es una hoja, entonces. Es una agüita, sí, es una agüita que tenemos la hojita ahí. Ok. Ajá. Entonces, esta guayusita, como de costumbre, nosotros levantar a las 3 de la mañana, tomar la guayusa, conversar lo que se va a trabajar en el día, qué es lo que se va a realizar, ir al campo, a la chacra, a la pesca, a la caza. Cuando nuestros padres lo realizan esto, es para que no muerda la culebra. Esto ¿sí? Se lo toman para que no lo muerda la serpiente. La serpiente, sí. Entonces, eso es una tradición que ancestralmente lo hemos tenido y eso es lo que estamos brindando en este momento. Okay. Ahora vamos a conocer nuestra chocita, nuestra casita, para que ustedes vengan. Gracias. Okay. Vamos a probar la guayusa, que por lo que veo es como un té de una hoja. Y es bastante livianito, la verdad, no tiene ningún sabor pesado, como un tecito bien leve, sabor a hoja del bosque. Esta es la choza en la que se realizan los rituales. El humo que está saliendo me parece que no es parte del ritual, es que están cocinando algo tradicional acá de los quichuas. ¿Qué es lo que están cocinando por acá? Alipuncha. Mashi kayma shamushkamanda ñukanchik mikuychan manga, lumu, ñukanchik mikunqaq yanunchik na tukuy visitarishkay. Tukuy ñukanchik wangurishkay kay ñukanchik wasipi, ñukanchik ungushkara ñukanchik yachaq hapinapi, shinallara paseamunupi, tukuy ñukanchik costumbre tiyan shina mikunawan apina, tabaco churarina y
y cuintarina. Kai. Este de acá es el pescado. Este es el pescado. ¿Puedo tomar o no? Sí. Como escucharon, esto que hay aquí es la comida tradicional y este es el maito. Es un pescado que se envuelve en hoja de plátano y que no lleva ningún condimento. Simplemente se mete así a hervir y ya esta es la comida. Y además me dicen que acá mismo en donde están hirviendo se pone el tabaco al humo. Sí, al humo. Eso tiene que permanecer ahí todo el tiempo. Tiene que estar siempre al humo. Siempre eso. Solamente usted tiene que retirar de ahí solo para preparar cuando hay que hacerla limpia, cuando hay que poner el tabaco a la familia. Solo ahí se retira y se saca por pedazos y se prepara. Acá se encuentran el sabio, que es la persona que se encarga de realizar los rituales acá en el lugar. Y ella es la afectada. Ella es la que se va a realizar el ritual. ¿Qué es exactamente lo que le van a hacer? Me van a hacer una limpieza para que me quite las malas energías, dolor de cabeza, como dolor de cuerpo y ahí más para levantar con ánimo, para que sea una mujer bien fuerte y ser como ellos, como los antepasados que eran, así para que sean como ellos me van a hacer la limpieza y me van a poner el tabaco. Usted últimamente se ha sentido como débil entonces, como sin energía, sí. Y lo que van a hacer le ayuda a levantarse. Ajá. ¿Cómo la van a ayudar a levantar? Bueno, eso es en cuanto depende del paciente, como viene un poquito, tal vez tiene mal aire, malas energías, entonces ojeos, todo eso va a ser una limpieza. Como yachas que soy, siempre nuestra costumbre ha sido eso, el espíritu nuestro. Tenemos un espíritu de la selva que es netamente para hacer esas limpias, para que nuestra gente viva mejor y fuerte, claro. En espíritu y en todo mismo, en la salud. Entonces por eso lo realizamos esta limpia, por lo que yo tengo esa fuerza de lo que mis ancestros me han dejado, esa fuerza han dejado en mí, y entonces yo llevo ese camino de ancestralidad del espíritu que se tiene de la selva. Vamos a verlo entonces, a presenciar el ritual. Lo primero, antes de empezar, es que está sonando esta cancioncita en este tambor que está hecho con piel de serpiente. Y ahora sí, él es el sabio y la señora que está por atrás también se encarga de hacer limpias. Entonces van a empezar. Listo, entonces siéntese para... ¿Estas hojas de qué árbol son? Son hojitas del campo que sirve para hacer limpia. Para hacer esta clase de limpia es cualquier hojita del campo, y con eso se hace estas limpias más que todo de día. Esto se realiza para mal vientos, con estas hojas frescas. En cambio, para realizar la limpia de noche con yagé, eso es en cambio otra hoja que ya está preparada. Es distinto, es una hoja que suena. En cambio, este es para hacer una limpia solamente para... Sí, el otro es surupanga. Después de pasar las hojas, soplo de la corona para que tenga esa fuerza y darle ese espíritu, digamos, esa fuerza que uno tiene. Entonces los voy de la naturaleza, más que todo tenemos de la cascada, de los árboles, del río. Entonces todo ese poder va a obtener ella también. Entonces por eso realizamos una sopla de la corona siempre. Entonces ahora lo que sigue es preparar el tabaco que tenían aquí al humo, se lo van a poner en los ojos. Entonces vamos a ver cómo es que lo preparan. El tabaco es una planta, lo que van a hacer es revolverlo con agua para hacerlo como líquido, como una pasta, como eso que ven ahí, y se lo van a poner a ella en los ojos. Este proceso de ponerle a ella tabaco en los ojos le va a doler, arde. Depende de cómo esté. Si la vista tiene, digamos, no con tanta infección, no le hace casi nada. Se siente normal un ratito y baja. Pero si tiene infección, eso sí le arde. Le arde. Un ratito arde y despuésito pasa. Esto es para curar la vista. Eso es para curar la vista. En especial para la cabeza, hay veces dolor de cabeza que uno se tiene, el malestar, todo hace pasar. Vean, este es el proceso. El tabaco está aquí dentro de esa hoja de plátano y así es como se lo chorrean en el ojo. La idea es que se vaya hasta adentro. Le ponen en la cabeza también.
también le soplan para pasarle como parte del espíritu fuerte que tienen los guías espirituales. Eso significa que tiene algo en los ojos. Entonces, cuando está sufriendo, me dice el guía que es porque sí tenía un problema que necesitaba ser arreglado con tabaco. ¿Cómo se siente? Y ahora ya más o menos bien. Delante me dolía, como que me salía como esas gañas que dicen, así tenía. Y ahora ya veo más claro, así, y más alegre, contento. Ya me siento una mujer fuerte para poder ir a mi casita. Vean qué increíble, aprovechando de verdad que hicieron el tabaco para la señora, le están metiendo tabaco por la nariz a una bebé y en los ojos también. Eso es para que crezca fuerte, sin enfermedades. Qué increíble, desde niños empiezan a realizarle todo este tipo de medicina ancestral. Dicen que ya con esto va a ser como casi que inmune a la gripe, que a diferencia de otros niños no va a ser como tan delicada. Y no solo por la nariz, también le van a dar a tomar tabaco. No sé en qué me estoy metiendo. Voy a hacer uno de los rituales que hacen aquí, que al parecer duele muchísimo. Entonces, a ver cómo nos va. Bueno, ahorita le voy a hacer el tabaco. Yo voy a poner el tabaco, voy a limpiar las malas energías que usted tiene, que usted viene acá a la selva, para que este poder te acoja a la selva, y también el poder que en la selva hay, que no te contagie, todo eso, usted vaya con la misma energía que tú has venido y tal vez con más energía. Entonces le voy a realizar el tabaco y el compañero va a realizar la limpia. Ay, Dios mío. Ahí le voy. En la vista. Ahí le voy, San Pedro. San Pedro 10. Ay, Dios mío. ¡Oh! Uy, Dios. Dios, ayuda. Ahí vaya no puedo ni abrir los ojos. ¡Ah! ¡Cómo duele! Ni siquiera alcohol. No sé con qué podría comparar esto. Como que me echaran gasolina, yo creo. Y tras de eso, si me toco, arde más. Tienes que abrir despacito los ojos. No puedo. Abre despacito y ya con eso. ¡Oh, por Dios! Abre, cierre. Ay, no. Abre. En la nariz. Ay, amigos. Si pones por la nariz. Si así fue en los ojos, no me imagino en la nariz. En la nariz no, por favor. Ah. Por Dios. Dicen que si a uno le saca los mocos es porque funcionó. Sí. Entonces, vamos a tener buena. Sí, de la nariz también se va a Para la sinusitis es una gran cosa. Después ya pasa y ahí se no. Ay, puedo tener por lo menos 1 o 2 minutos sin poder abrir los ojos. No me paran de salir mocos y lágrimas. Estoy tratando de abrir, no sé si los logran ver, pero ya casi, ya voy recuperándola, ya casi. Ya veo la luz. ¡Ah! ¡Lo logramos! Abrimos los ojos de nuevo. No sé si se ven rojos, no sé cómo estarán. Díganme ustedes, yo no me he visto todavía, pero se logró. Ya sé por qué es que la gente se pone tan feliz después del ritual, y es que después de ver, está uno contento de abrir los ojos, definitivamente. Oigan, lo más importante, ahora con esta vista puedo verlo todo. Puedes ver mejor, puedes ver a su esposa, a su novia. Como un tigre. Como un tigre. La voy a ver así. Vas a hacer ferro. Así que cuídese. Vean lo que está sucediendo en este momento. Rodrigo me dicen que es un mestizo que se casó con una quichua. Entonces, básicamente, este es el recibimiento, Rodrigo. Así lo reciben en la tribu. Él quería andar con una quichua, ahora tiene que pagar el precio. Por no hacer la boda, Ajá. Hacer la boda. Por no hacer boda. Mañoso, Rodrigo. A él, por ejemplo, se lo están poniendo, pero de castigo, porque responde mucho y trata mal a la mamá, no hace caso. Entonces, la mamá le dio un consejo y después se lo pone. Así es como funciona. Primero le dan como un consejo, lo corrigen y después le ponen el tabaco. Si voluntariamente duele,
No me imagino así a la fuerza, duele el doble. Y cuidado, porque lo que acabamos de ver no es el ritual más doloroso para nada. Ese es el más light. El que se van a hacer ahora es el que pues realmente en realidad duele más. Ahora se van a pasar hojas de ortiga por todo el cuerpo. Si no conocen la hoja de ortiga, es esto que ven por aquí. Lo hacen como un ramito y si ustedes observan la hoja, ven que tiene pequeñas puntas. Incluso en el tallo, vean cómo está llena de puntas. Resulta que esto no son espinas, es algo mucho peor. Es como un hilito que se mete en su cuerpo y le inyecta una sustancia que arde en la vida. Yo ya me he ortigado, yo vivo en una zona de campo, entonces he sentido el dolor de pegarme una de estas y en la mano. Ahora imagínense pasarse esto por todo el cuerpo. Esto que se va a hacer con la ortiga, ¿para qué es? O sea, ¿para qué funciona que le pasen una ortiga dolorosa en todo el cuerpo? Esto es para el estrés, para la buena circulación de la sangre, para la próstata, los que están con próstata, y es para la buena energía. Igual cuando después de que al inicio esa espina es bien dolorosa. Después cuando te pasa todito el estrés y te pasa el dolor del cuerpo, el dolor de la cabeza. Para pasar todo eso es esta ortiga. Y es saludable porque es de la naturaleza. Hay una ortiga verde y hay una ortiga morada. La morada es para el dolor del cuerpo, para el estrés, todo eso. Y la ortiga verde es bueno tomar la raíz, también ortigarse con la verde, es también positivo para la energía. Entonces hay dos clases de ortiga. Ya va a empezar el proceso. Básicamente la va a ir golpeando con las hojas. Lo voy a golpear con las hojas para poder ortigar y luego con eso pues ya se queda bueno, digamos, se cura el estrés, el sentimiento del cuerpo y de uno, entonces hace pasar esto. Es por eso que vamos a realizar la ortiga. Aquí en este momento las hojas le están inyectando ese líquido, esa sustancia que duele en el alma. De hecho, vean ella como brinca del dolor. ¿Qué está sintiendo en este momento? Si puede hablar. Sí, me está chuseando en el cuerpo, espinita. ¿Mucho dolor? Sí, como estoy bien estresada casi uno no se siente. Cuando no está estresada se siente más. Cuando está bien estresada no se le hace mucho el pinchazón. Increíble. Y así se la van a ir pasando por todas partes. Imagínense cuántas espinitas o cuántos hilitos le van a entrar en el cuerpo. De hecho que ahorita vamos a acercar la cámara para que los vean. Pero imagínense cuántos pinchazos le van a pegar. Ahora se pone de pie y la ortigan de pie en todas las piernas. Aquí en el sol quiero ver si ustedes logran ver todas estas ronchitas. Todo eso son piquetes de la ortiga y así tiene todo el cuerpo. Algo impactante que me cuentan aquí es que a pesar de que hoy estaban haciendo rituales más que todo relacionados con salud, solo a un niño castigaron. Hay rituales que se realizan también como castigo. Y aquí los quichuas amazónicos no son tan severos, pero me contaban que aquí en el Ecuador, cuando alguien, por ejemplo, el mes pasado llegó un señor que estaba pasado de copas, golpeó a la mujer, hizo un desastre en la comunidad. Antes de denunciarlo con la policía, primero hace justicia la comunidad. Entonces la comunidad indígena se organiza y le dan un castigo. Me contaban que a él el mes pasado lo ortigaron en todo el cuerpo, lo humillaron en frente de toda la comunidad, que eran como 200 personas, pero que eso no era tan severo. Que los quichuas que están en la sierra son pero otro nivel. Ojalá pudiéramos ver eso, ojalá alguien nos invitara a conocer. Pero dicen que en la sierra, que están arriba de 3.000, 4.000 metros, le echan agua fría a alguien completamente desnudo enfrente de toda la comunidad. Si le va bien, lo ortigan, pero también se dan casos en que lo golpean, depende de lo que haya hecho. Si robó, le golpean las manos o entre todos le hacen muchísimas cosas. Me dicen que de verdad es bien fuerte. Entonces qué increíble que aquí en el Ecuador primero hacen la justicia indígena y lo respeta la policía. No se puede meter en la justicia que realiza el pueblo y ya después si lo quieren procesar, pues lo procesan. Algo que me pone mucho a pensar de estas tradiciones que estamos viendo es cómo va cambiando la vida para los indígenas en general. Vean que en esta tradición todo lo que están haciendo es completamente gratis porque es para sanar a un quichua. Entonces simplemente la comunidad se organiza, consigue lo que hay que conseguir de la naturaleza y le hacen el ritual. Si ellos se fueran a vivir a la ciudad, ya les toca comprar pastillas, pagar doctores, otro tipo de vida completamente. Tienen que conseguir una manera de conseguir dinero, que no es algo tan simple para los indígenas
indígenas, porque para conseguir un empleo mínimo se ocupa bachillerato. Para cualquier tipo de empleo ya se ocupa bachillerato en todo lado, que es la secundaria, creo que se llama en muchos países. Entonces para los indígenas se vuelve más complicado. Y vean lo que hizo el gobierno para ayudar un poco a los quichuas. Acá nos encontramos una casa quichua y me cuentan que el gobierno, para ayudarles, les dio estas piletas a muchas personas, como que es común en las casas encontrar que tienen piletas de tilapia. Viene una excavadora, hace la pileta, les da los alevines, creo que son los pececitos. Entonces ellos tienen tilapia para consumo y pueden vender también, tienen el permiso, porque como anteriormente se dedicaban a cazar y a pescar, para evitar que sigan cazando o matando los animales que ya están en peligro y que ya no tengan que ir a pescar, entonces les hacen las pilas de tilapia. Cuando los niños son muy malcriados y ya les han hecho 2 o 3 veces el castigo del tabaco, me cuentan que lo que proceden a ponerle es ají. Les ponen chile picante en los ojos, que eso es 10 veces más doloroso que el tabaco que nos pusimos ahorita. No me imagino, dicen que ni el agua ni nada le quita ese ardor. Después de los rituales viene la hora de comer y me está contando Gladys que normalmente los quichuas viven la familia, o sea, papá, mamá y los hijos, y la esposa del hijo, o sea, la nuera, vive en la casa y el esposo de la hija también vive en la casa. O sea, que en la casa viven todo el núcleo familiar, todos. Entonces yo le quería preguntar algo. ¿Se llevan bien o es un infierno en la casa? Bueno, o sea, antiguamente había mucho respeto hacia el padre, hacia la mamá, entre los hermanos. El que guiaba en la familia es el padre, el papá es la cabeza de la familia. La cabeza principal, él es lo que guía a toda la familia. En entorno del alimento y en el entorno de la familia. El hijo no podía ser malcriado cuando borracho, el papá le castigaba de esa manera, poniendo el ají, ortigando, ese era el castigo cuando los hijos, sean mayor de edad o sean el primer hijo que sea, el papá tenía derecho de castigar a los hijos cuando se portaban mal, cuando le pegaban a la mujer, cuando se peleaban entre hermanos. El castigo que hacía era el padre le castigaba. Las nueras y los yernos tenían que respetar al hombre que era la cabeza del hogar también. Sí, todos. O sea, ya tienen conocimiento. O sea, antes era el pecado de juntar con los mestizos. Solo teníamos que ser entre quichuas. Entre quichuas. Era bien cerrado. Peor era a los negros. O sea, no podíamos ni ver. ¿En serio? Sí, o sea, era el costumbre de los nativos, era así, nuestro costumbre, nuestros padres nos educaban de esa manera. El único que se respetaba, el mayor, la persona que es el de la casa, hay que respetar todos, lo que entran dentro de la casa, el yerno y las nueras tienen que respetar como su propio padre, como su propia madre, ellos eran lo que guiaban a toditos. Algo que me cuentan también es que así es como tradicionalmente comen cuando están en familia, cuando están en grupo. Ponen en la mesa banano, yuca y todo lo que hayan sancochado y traen el pescado al maito. Quiero que vean cómo viene. Esto me parece como un barbú, parece. Picalona le llaman aquí. Viene así, se coció envuelto en la hoja de plátano. Le ponen solo sal, a lo que me dicen. Entonces usted agarra el pescado. Uy, qué sabor, papá. Se va comiendo el pescado y van compartiendo entre todos lo que ponen. Uy, pero ¿qué acaban de poner aquí? Acaban de poner chontacuros. Son gusanos aquí de la selva amazónica. Lo van a ver en un video más adelante, así que tranquilidad. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el impactante video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. Cuéntenme si se realizarían alguno de estos rituales, alguno de estos procedimientos que aquí consideran que son para la salud. Cuéntenmelo todo por ahí. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy perdió la vista por unos minutos.